Entonces, pues fíjate que tengo aquí una pregunta importante que quiero hacer. Es acerca de tu llamado en esta misión de compartir con la gente. ¿Cómo se dio esto y de dónde viene este llamado, amigo? Con gusto. Mira, fíjate que yo estudié contaduría pública, fíjate, o sea, ya no me dedico yo a eso ya desde hace un buen rato, ¿no? Pero mira, yo estudié contaduría pública, hice incluso una maestría. ¿Y por qué te comento esto? Porque cuando yo estudié, lo hice todavía siguiendo como un paradigma social, que era, ya sabes, entrar a una carrera con la expectativa de que no te faltara trabajo, y pues se decía, ¿no? Se decía, incluso debo reconocer que también mis propios padres, que me han apoyado toda la vida y quienes han sido un gran ejemplo para mí, pues también, ¿no? También me estimularon a estudiar esta carrera porque me decían que realmente a los contadores no les faltaba trabajo. Y debo decir que tenían razón. Realmente yo estudié esta carrera, estudié la maestría y nunca me faltó trabajo. Debo de reconocer eso. Sin embargo, también reconozco que no escogí la carrera con base a este llamado. Yo todavía no sabía exactamente qué era lo que yo quería. Y que es el Claro. caso de muchas personas, ¿no? Entramos a una carrera muchas veces porque ahí están las opciones, pero creo que la pregunta se hace incorrecta, Arnold. Fíjate que yo creo que muchas veces la pregunta que se hace es, ¿qué quieres estudiar? Y ahí está el error, porque no es qué es lo que vas a estudiar, sino qué es lo que quieres ser. ¿Cuál es la mejor versión posible en la que tú te quieres convertir? ¿A qué es ese ser en el que te quieres convertir y cómo va a tener un impacto esto en la vida de las personas? Y esa es una pregunta muy diferente, porque entonces si yo descubro qué es aquello en lo que me quiero convertir, entonces voy a estar en mejores condiciones de elegir qué es aquello que quiero estudiar, porque lo que debo estudiar debe estar alineado o debe apoyarme para convertirme en esa persona en la que me quiero convertir. Y el hecho de que la pregunta no se haga adecuadamente hace que nos enfoquemos más bien en la carrera y no en la persona, en todo nuestro potencial. Y así inicié yo. De hecho, durante 14, 15 años aproximadamente fui asesor empresarial en estos temas de contabilidad, de impuestos. Y empecé a dar clase, fíjate, empecé a dar clase ya hace también como 14 años en una universidad, en la Universidad de Vasco de Quiroga, y ahí empecé a tener contacto con esta primera experiencia de compartir el conocimiento con mis estudiantes, con mis alumnos, y desde ahí eso me llenaba, me gustaba mucho, es algo que disfrutaba muchísimo. Eh, donde se dio, para no extenderme tanto, porque créeme que de esto pudiera platicar horas, ¿no? Sí, me imagino. Eh, cuando se dio esa epifanía o ese cambio, fue cuando me invitan a dar un taller, un curso, ahí para la universidad, porque iba a ser el Día de la Madre. Ujú. Y recuerdo la fecha, este evento fue por ahí del 15 de mayo. Y recuerdo que entonces, o sea, el Día de la Madre es el 10 de mayo, pero lo iban a celebrar el 15 de mayo ahí en la universidad. Y me recomendó una secretaria ejecutiva que cuando estaban por ahí los baños al lado del salón donde yo daba clase, le gustaba cómo daba la clase y se quedaba allá afuera, yo no me daba cuenta, y se quedaba escuchando la materia que yo estaba dando. Y entonces me recomienda con recursos humanos y me hacen la invitación para dar este curso. Cuando yo no tenía experiencia dando cursos, únicamente dando clase, pero bueno, dije, pues vamos a aventarnos, ¿no? La responsabilidad con mucho gusto. Y preparé el tema de la siguiente manera. La primera parte, que iban a ser las 2 primeras horas, iba a ser sobre crecimiento personal y ya después sobre finanzas personales, porque lo quise acomodar así lo que es el programa del curso. En el entendido de que para que incluso las personas puedan ordenar primero sus finanzas, tú que eres coach espiritual, comprendes a lo que me refiero. Antes de entender otro tipo de conceptos, primero nosotros debemos de tener listo nuestra mente, debemos de estar listos, de ser un recipiente adecuado para recibir el conocimiento. Sí. Entonces, yo dije, eso es lo que quiero hacer. ¿De qué sirve que yo les hable de hábitos económicos, del ahorro, de la inversión, si primero no arreglamos aspectos de nuestra personalidad y de nuestros hábitos? Así que ahí me enfoqué.
La cuestión es que cuando yo empecé a dar esta plática y empecé a ver como el cambio en sus rostros, yo dije, esto es algo que quiero hacer el resto de mi vida. Algo en mí se encendió ese día. En ese momento en el que yo estaba enfrente de este auditorio, lo que yo sentí es lo que entiendo que es como una especie de revelación. Y dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y a partir de ese momento, ese día, tomé una decisión. No fue fácil, porque sí la medité y hablé con mis socios y les comenté esta situación. Dije, no voy a aventar ahí con la consultoría, confío en ustedes. Hablamos con los clientes y yo me tomé un año como para ir haciendo esa transición. Y Wow. tenía muchísimo miedo, porque yo tengo una esposa, tengo 2 hijos y tengo una familia maravillosa que amo profundamente. Pero bueno, ya teníamos un estilo de vida y empezar de cero en otra actividad, hijo, pues bueno, claro que tenía mucho miedo. Claro. Afortunadamente, mi esposa me impulsó, me dijo, mira, yo creo en ti, siempre me ha quedado claro que tienes esta habilidad para hablar con la gente, para ayudarlos a cambiar, entonces, pues te apoyo. Y de ahí lo importante que es como conectarnos, tú sabes más que yo de esto, pero sí creo yo que nos conectamos con una persona a este nivel como espiritual, mental, de todos los niveles, Sí, y que así cuando es. estamos con la persona correcta, entonces hacemos un equipo. Así es. Y gracias a su apoyo, la verdad es que también dije, vamos adelante. Y así fue como a partir de ese momento a conciencia elegí lo que iba a estudiar. Y entonces yo ya estudié, ya por mi cuenta, ya tomando ciertos diplomados, ya lo que es programación neurolingüística, inteligencia emocional, modelos de personalidad. Y ya lo que hice es estructurar como un tipo de trabajo, un programa en el que mi objetivo es ayudar a las personas a convertirse en la mejor versión posible de ellas mismas. Entonces, así Excelente. fue mi llamado, Arnold. ¿Cómo ves? Muy bien explicado. Me gusta, me gusta. Fíjate que aquí lo importante es, acabas de comentar algo también muy interesante. Yo creo que todos hemos pasado en muchas etapas de nuestra vida donde hemos sentido miedo y precisamente lo que comentaste, este cambio, pues simplemente no es cualquier cosa, elegir algo que vas a hacer. Entonces, esto que vas a hacer para compartir lo que es además tu vida, tu conocimiento, no es cualquier cosa. Entonces sí da de repente, pues quieras o no, ese miedito. Yo también tuve la oportunidad de hacer este cambio. Al igual, también venía con otro caminito y de repente fue de que siento este llamado, por eso te pregunté esto, porque se me hizo muy importante conocer de ti en tus propias palabras, porque también en mí fue así como que, o sea, hasta como que te sacude y sacudes a otras Exacto. personas. Pero bueno, qué importante es realmente hacer y cumplir a lo que viniste, a lo que estás aquí. Y yo te felicito, no cualquiera, no cualquiera, muchos se quedan haciendo lo mismo toda la vida, aunque incluso no lo hagan bien o no les guste. Entonces, qué bueno que hayas hecho este magnífico cambio, te felicito. Oye, otra Gracias. pregunta es acerca de, pues, ¿qué es para ti el éxito? ¿Nos puedes compartir? Con mucho gusto. Mira, desde mi perspectiva, eh, y bueno, nada más ahorita quiero hacer una aclaración. Si por ahí ves que dice en la pantalla Quinto B María Julia, mi hija se conectó antes que yo a su clase. Nada más para hacer esa aclaración. Sí, Con mucho gusto. Mira, para mí, si yo definiera lo que es el éxito, para mí es la realización progresiva de un ideal. ¿Y por qué digo progresiva? Porque mira, somos seres que estamos en un constante cambio. O sea, la vida en sí no se detiene, no es estática. Y por lo tanto, cuando nosotros alcanzamos algo que para nosotros es valioso, cuando nosotros hacemos como una ampliación de la imagen, por decirlo así, nos damos cuenta que eso que logramos es apenas un escalón de una escalera que es mucho más grande. Y entonces ahí no acabó ya nuestro proyecto de vida, sino que seguimos avanzando y seguimos impactando en la vida de las demás personas.
Así que en la medida en la que nosotros vamos realizando ese ideal que nosotros tenemos de vida o de ser en el que nos queremos convertir, eso es a lo que yo le llamo éxito. Pero para mí, algo que es muy importante es lo que platicamos hace un momento, que es descubrir qué es aquello en lo que nos queremos convertir, porque el éxito puede significar diferentes cosas para diferentes personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo maravilloso de que seamos seres diversos y que tengamos diferentes gustos y tengamos de diferentes perspectivas y queramos diferentes cosas, esta diversidad que tenemos, ¿no? De pensamiento. Y por lo tanto, lo que puede significar para mí en cuestión del tipo de persona en el que me quiero convertir va a ser diferente a lo que otra persona quiera lograr. Por eso es que una de las decisiones más importantes que podemos tomar como seres humanos es descubrir qué es lo que nosotros queremos en la vida. Y una vez que nosotros tenemos ya un propósito, entonces ahora sí podemos nosotros tener mejores condiciones para elegir adecuadamente qué es aquello que nos ayuda a construir el camino para llegar a ese propósito y qué es aquello que nos va a sacar o nos va a alejar de ese propósito. Cuando nosotros no tenemos un propósito, entonces es como esta caricatura de Alicia en el País de las Maravillas, cuando llega Alicia toda nerviosa, estresada, y le dice al gato, oye, dime por favor cuál es el camino que debo de tomar. Y el gato le responde, es que eso va a depender del camino al que te quieras dirigir. Y Alicia le responde, es que el destino no importa. Y entonces el gato le dice, entonces el camino que tomes tampoco importará. Y entonces por eso es tan importante tener un propósito en la vida, porque de esa manera yo puedo diferenciar aquello que me va a ayudar a llegar a ese destino de aquello que me va a entorpecer y que me va a hacer la vida más difícil. Y por lo tanto, el éxito es cuando nosotros somos conscientes, porque se necesita que nos estemos dando cuenta que estamos logrando avanzar hacia ese propósito, hacia el lugar al que nos queremos dirigir. Cuando nosotros somos conscientes y nos damos cuenta que vamos avanzando, entonces ese avance progresivo, para mí eso es lo que es el éxito. Es algo que vamos experimentando conforme nos vamos acercando. Y también cuando nos estamos alejando, nos damos cuenta porque sentimos que no estamos alineados con eso que es lo que más queremos o con el significado de nuestra vida. Así que en la medida en la que nos vamos acercando a ese ideal, a esa mejor versión de nosotros mismos, a ese propósito de vida, esa realización progresiva de ese propósito para mí es el éxito. Excelente, amigo. Es muy importante, como tú comentas también, no todas las personas siguen el mismo camino y aquí, bueno, pues ya hay diferentes caminos para cada persona. Simplemente en la parte espiritual, que es la que yo veo como coach, es simplemente también dentro de ti hay todas las posibilidades y tú puedes elegir en esa gama, en ese abanico de posibilidades, realmente cuál es dentro de tu ser lo que marca el camino. Porque muchas veces estamos, no sé si estés de acuerdo, pues simplemente traemos un mensaje, una grabación donde nos dice ya, pues como tu papá era esto, seguramente tú también tienes que estudiar esto mismo. Yo conozco a muchos amigos que sus papás son médicos y ellos son médicos. Él es abogado y ellos son abogados. Es arquitecto y ellos son arquitectos. No es en todos los casos, pero parece que venimos al show estamos en el show de la imitación, ¿verdad? Por ahí Exacto. hay una frase que me gusta que por ahí de alguien que dice, todos nacimos siendo originales y es triste como ver muchos viven y mueren siendo copias. Entonces, ¿verdad? Entonces, pues hay otra pregunta, amigo, interesante también, ya para finalizar, porque sabemos que tus tiempos también son muy valiosos y tienes muchas actividades, pero hay una pregunta muy importante también que va de la mano con todo esto. Ya hablamos del éxito. Ahora, ¿qué es la felicidad para ti? Con gusto. Fíjate, qué pregunta tan importante como lo acabas de mencionar. Y lo voy a vincular con algo que acabas de decir. Muchas veces las personas
viven una vida eh, que no está relacionada con su llamado, ¿sí? Como catedrático, he experimentado cómo se ve un alumno cuando está estudiando algo que realmente le apasiona, una carrera que eligió, que está alineada con un propósito, y cómo hay también alumnos que están estudiando una carrera porque el papá a lo mejor estudió esa carrera, ¿no? ¿Sabes dónde veo esto mucho? Sí, acabas de mencionar medicina, pero también, por ejemplo, el concepto de en la licenciatura de abogacía o de derecho también es muy común, ¿no? Si hay abogados en la familia y si hay como toda una generación de abogados prominentes, entonces viene también una cierta presión hacia los hijos para que continúen ese legado, ¿sí? Y muchas veces el hijo, el alumno, por no querer decepcionar al papá o al abuelo o a la mamá, entonces toman la decisión de seguir ese camino cuando no tienen idea del impacto que esto va a generar en su vida. Una vida de insatisfacción. ¿Por qué? Porque aunque tenga logros profesionales, es como agarrar un mapa donde viene la cruz esta que le ponen en los mapas donde está el tesoro. Ahora imagínate que tú vas a ese lugar, escarbas, sacas un tesoro, pero cuando lo abres, lo que está ahí no es lo que estás buscando. Y tal vez las personas a tu alrededor te aplaudan y te digan, oye, qué padre, encontraste el tesoro. Sí, pero es el tesoro de alguien más, no es mi tesoro, porque esto no es lo que estaba yo buscando. Y así le sabe la vida, en este caso profesional o laboral, a muchas personas que tal vez están cosechando éxitos, tienen un buen trabajo, tienen muy buenas prestaciones, están en una empresa soñada, pero entonces, ¿por qué son tan infelices? Porque lo que están cosechando no es algo que ellos querían cosechar, es la cosecha de alguien más, de una expectativa social, de una expectativa familiar o de un círculo social que le hicieron creer que eso era lo que él también quería. Y claro, hay veces que nosotros podemos elegir un camino incorrecto pues por dos razones. O bueno, se me vienen a la mente dos razones. Una es por ignorancia, o sea, es por no saber las consecuencias, no saber lo que estamos haciendo y las consecuencias que esto va a generar. Y la otra es porque no somos lo suficientemente valientes para decir no, para decir basta y para decir esto es lo que yo quiero, esto es por lo que yo voy. Y ahora que preguntas, ¿qué es la felicidad para mí? Bueno, hace un momento habíamos definido lo que es el éxito, que es la realización progresiva de un ideal, y el éxito es un concepto. Ahora, la felicidad es lo que experimentamos en todo nuestro ser en la medida en la que vamos logrando eso a lo que le llamamos éxito. Podemos decir que el éxito es la palabra y la felicidad es la experiencia sensorial de eso que nosotros estamos logrando. Pero sí quiero aclarar algo, no estoy hablando, cuando hablo de felicidad, muchas veces he escuchado, y no sé si, yo creo que tú también, a veces como hay gente que abarata mucho este concepto de la felicidad porque lo reducen a un simple como placer o momentos de alegría. Y la felicidad para mí no es eso. Es parte de, pero no es eso únicamente. No lo podemos reducir únicamente a sentirnos bien o a experimentar placer o a pasar momentos agradables. No, es mucho más profundo. Porque va de la mano, repito, fíjate que hiciste las preguntas sin saberlo, en un orden pues adecuado, en un orden adecuado, porque es, primero identifico qué es lo que quiero lograr, cuál es el significado de mi vida, cuál es el propósito, para que entonces conscientemente pueda yo hacer un plan para llegar a ese lugar. Y en la medida en la que yo vaya avanzando, el ser consciente de que yo estoy avanzando va a ocasionar en mí una respuesta emocional donde mi sistema emocional de hecho sirve como una guía, donde me está avisando vas por buen camino o vas por mal camino. Y entonces eso que vamos experimentando nos va haciendo sentir eso a lo que le llamamos satisfacción o felicidad. Y que eso implica muchas veces voluntariamente hacer cosas que a lo mejor en su momento no nos agradan o no nos hacen feliz inmediatamente, pero saber que es parte de un proceso. Y eso es lo importante de diferenciar, que ser feliz no es hacer únicamente lo que se te da la gana, no, es cuando tú estás logrando cosas significativas, aun cuando estás consciente que vas a experimentar dolor en el proceso. ¿Y a qué me refiero con el dolor? Que
cuando tienes que dejar un vicio, cuando tienes que dejar un mal hábito, cuando tienes que dejar algo que tal vez te ocasiona placer, pero las consecuencias van en contra de lo que tú quieres lograr más adelante. Y cuando tú tomas la decisión de dejar eso, pues claro que vamos a experimentar todas estas ansiedades, abstinencia, todo lo que eso genera. Y cuando tú quieres trascender y lograr algo significativo, claro que va a haber adversidad y claro que va a haber dificultad. Y la felicidad o el verdadero significado de la satisfacción es cuando tú voluntariamente dices, sé que esto va a estar difícil, sé que esto va a ser complejo, pero sé que en el proceso voy a crecer y cuando rompa ese límite que yo tengo, cuando logre eso que fue difícil, entonces realmente podré decir, valió la pena. Y esa sensación de satisfacción cuando logramos algo que fue difícil, entonces es a lo que para mí es la felicidad. Maravilloso, amigo. La verdad, bueno, pues es muy interesante esto que compartes. De hecho, estas son de mis preguntas favoritas para compartir con la gente, porque mira, ¿quién no quiere tener éxito? ¿Quién no quiere ser feliz en la vida? Por eso las hago para compartir esto, que es un mensaje maravilloso con el público. Mi misión aquí en este plano, pues es compartir felicidad, precisamente, compartir estos temas maravillosos con la gente para hacer conciencia de cambio importante, de camino, de hábitos, de muchas de las cuestiones a las que estamos acostumbrados. Y qué bueno, te felicito que realmente estés haciendo esta misión maravillosa, esto que realmente es importantísimo para la gente, para las empresas, para donde tú vayas dirigido y posiblemente hagamos algo juntos también o alguna otra charla. Con gusto, cuentas conmigo. Claro que sí, muchas gracias. Y pues estamos aquí al pendiente, amigo. De cualquier manera, pues les vamos a pasar los datos al público aquí. Vamos a estar en contacto. Te agradezco mucho tu tiempo y pues nos vemos pronto, amigo. Te mando un fuerte saludo, gratitud desde mi corazón y qué bueno que se hizo. Te agradezco mucho, qué bueno que se hizo ahora sí que este llamado también de hacer esta entrevista, ¿verdad? Al contrario, muchísimas gracias. La verdad es que disfruté mucho nuestra plática y me parece que estamos haciendo algo que puede llegar a ser muy significativo para las personas que confían en nuestro trabajo, ¿verdad? Y pues ahora sí que pues cuentas conmigo. O sea, todo lo que sea en pro de ayudar a las personas a que sigan ese llamado y a que a pesar de las dificultades estén dispuestas a seguir adelante, con mucho gusto ahí voy a estar. Entonces, pues espero verte pronto nuevamente. Claro que sí, amigo. Estamos en contacto. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego, igualmente para ti. Gracias. Gracias.